Buenas noches, maestra. Espero que se encuentre muy bien. Mi nombre es Leonardo Garibay y me tendrá que disculpar por la voz, pero estoy un poco enfermo. Pero voy a tratar de hacer mi mejor intento posible en explicar el tema. Eh, esta unidad, que es la unidad 4, abarca lo que es la macroeconomía. Por lo que recuerda fue lo que hablé en la exposición, que me adelanté un poquito en el tema. Pero pues, ahora ya toca el tema de la macroeconomía. Pero bueno, para empezar, podemos decir que la macroeconomía se encarga de estudiar los problemas de la inflación, la devaluación, los salarios y los empleos, etc. Estos puntos pueden llegar a afectar a las familias de diversas maneras, pero un ejemplo para esto sería cuando hay un cierto desempleo en una familia y ocurre inflación en los productos básicos. Esto será casi imposible de que esa familia acceda a las necesidades básicas, la canasta básica de cada individuo en la familia. Disculpe. Quien es el responsable de resolver estos problemas es el gobierno, al crear más empleos, al cobrar los impuestos y todo eso a las empresas. Antes de eso, los dos conceptos que es de la macroeconomía y todo esto, podemos decir que el primero es: la macroeconomía estudia el funcionamiento global de la economía como conjunto integrado, para así poder explicar la evolución de los agregados económicos. El segundo concepto sería: la macroeconomía centra su interés en el comportamiento de una economía en su totalidad, ya ésta sea local, regional, nacional o global. Al hablar de la macroeconomía ya podemos decir que no es diferente a la microeconomía, claramente, pero la macroeconomía es abarcando casi en totalidad lo que es ya a grandes rasgos la economía. Por ejemplo, aquí ya podemos notar que ya entramos en aspectos de devaluaciones, inflaciones, desempleos y todo eso. Eso es lo que abarca principalmente la macroeconomía. Los objetivos y las políticas. La política macroeconómica se encarga de analizar las posibles causas y consecuencias que la inflación genera como problemas económicos para la sociedad en su conjunto, proponiendo las respectivas soluciones mediante una serie de medidas de política fiscal, políticas monetarias que son necesarias para ser adoptadas. Y bueno, aquí enfrente tengo una pequeña imagen que le voy a explicar qué es. Es que ahí están lo que es las políticas instrumentales y los objetivos de la política económica. La política monetaria, la política fiscal, la política cambiaria, política de oferta y política educativa. Este quiere decir que va a la macroeconomía, ¿no? Y dentro de los objetivos de la política económica está la inflación, el crecimiento, el desempleo, la pobreza y el déficit de la balanza de pagos. Disculpe. El flujo circular del ingreso-gasto es la renta de un modelo económico que refleja el funcionamiento de la actividad económica dentro de la economía de mercado. Suponiendo que la economía es cerrada, es decir, que los consumidores gastan todo su ingreso, no existe el Estado y no hay comercio internacional. Y bueno, podemos decir que el mercado de bienes y servicios va a los hogares, y este va a los mercados de factores de producción y empresas. Y así en general es un constante, ¿cómo se dice? Círculo vicioso, no se podría decirlo así. Pero influye que el dinero es la principal causa de todo esto. La contabilidad nacional. La contabilidad nacional es un registro numérico sintetizado que describe las características y el resultado de un sistema económico, un conjunto de países, un país, una región, una provincia, etcétera, a través de conjunto de cuentas que ofrecen una representación numérica sistemática de la actividad económica. Y bueno, podemos decir que hay diversas maneras de contemplar lo que es la contabilidad nacional. Podemos decir que, bueno, mejor dicho, la cuenta de resultados, el análisis del comportamiento de la renta, el análisis de la estructura y la elaboración del presupuesto nacional. Las cuentas principales. Las cuentas principales de ingresos y gastos tienen la misma función que las cuentas principales pérdidas y de ganancias. El balance de situación, tanto del activo, pasivo y los recursos propios. Estas cuentas principales se usan como cuentas para transacciones o para registrar los importes que posee o debe una entidad jurídica.
y principalmente se encarga de las cuentas principales, pero se encarga de cajas generales, de los bancos, de las mercaderías, las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, edificios, terrenos o vehículos. La producción nominal, real y potencial. Estas magnitudes económicas pueden ser expresadas en términos reales o nominales, y es importante conocer la diferencia, disculpe, para que no nos engañe al dar una noticia. Para explicarlo, hay una pequeña imagen que tengo aquí enfrente, que quiere decir que el PIB nominal mide la producción de bienes y servicios realizados en la economía en un determinado periodo. El PIB real mide el valor de la producción utilizando los precios de un determinado año. El PIB per cápita es la relación en que hay entre el PIB de un país y su cantidad de habitantes, y para conseguirlo no hay que dividir el PIB de un país entre la población de este. Bueno, la producción nacional a precios de mercado y costo de factores. La producción o ingreso nacional contabilizada a costo de factores no incluyen impuestos indirectos, pero sí los subsidios. La producción o ingreso nacional contabilizado a precios de mercado deben incluir los que son los impuestos indirectos, pero no los subsidios. Y hay aspectos a considerar que en la fijación de los precios, que es el precio de calidad con la competencia, la segmentación, los aspectos éticos y consecuencias de largo plazo, el posicionamiento y estrategia, valor percibido por los clientes, estructura de mercado, la diferenciación y los aspectos éticos a largo plazo. El ingreso familiar. El ingreso familiar es disponible de un neto ajustado y es la cantidad de dinero que una familia dispone o percibe o gana un año después de los impuestos y las transferencias. Representa el dinero en tanto como bienes y servicios en general. Los métodos para obtener el ingreso. Bueno, los métodos del ingreso consisten en sumar monetariamente la producción de un año de todas las ramas productoras del país. Esta suma monetaria de la producción se puede hacer a precios corrientes o a precios constantes. Y bueno, tenemos tres tipos de métodos que podemos usar, que es el método de gasto, que es el valor de todos los gastos de una economía; el método de ingreso, el valor de todas las rentas generadas en una economía; el método de producción, el valor añadido de todas las empresas en una economía. La producción. Este es un proceso que busca obtener un producto específico mediante la combinación de ciertos ingredientes o medios de producción, que principalmente es tres: la tierra, el trabajo y el capital. El ingreso. El ingreso son términos económicos y hacen referencia a todas las entradas económicas que recibe una persona, una familia, una empresa, una organización o un gobierno, etc. Podemos decir que hay, disculpe, un ingreso total, y es la suma de que todos los ingresos recibidos hacen una compañía en un periodo de tiempo que no es acumulado. Se calcula multiplicado la cantidad de unidades vendidas por su precio, y su representación matemática y gráfica dependerá del tipo de mercado donde nos encontramos. En competencia, esta sería perfecta y se toma como dado. Así, la firma solo puede influir en el ingreso total variando una cantidad ofrecida. Y bueno, creo que sería todo de mi parte. Disculpe usted por las interrupciones, pero creo que eso sería todo. Muchas gracias y espero que se encuentre muy bien. Hasta luego.